Buenos días, mi nombre es Juan Miguel Sámano y hoy les voy a hablar sobre las elecciones federales del 2018 en México, los candidatos y sus partidos y la relevancia de este suceso para la historia. El Instituto Nacional Electoral, mejor conocido como INE, es el encargado de organizar el proceso electoral federal de 2017 a 2018, en el que se elegirán al presidente de la República Mexicana, a los 128 senadores y senadoras de la República y a los 500 diputados y diputadas de la Cámara Baja. Todo esto sucederá este domingo 1 de julio de 2018. Algunas personas creen que las elecciones presidenciales de este año en México son las más importantes desde 1910. En ese año, la reelección del presidente Porfirio Díaz provocó la Revolución Mexicana, que causó la muerte de 1 millón de personas y cambió la vida del país. Otras personas, en cambio, ven los actuales comicios como una competencia muy reñida, como pocas veces en décadas. En lo que casi todos coincidimos es en que AMLO no debe ganar. En lo que casi todos coincidimos es que este 1 de julio, cuando los mexicanos elijan al sucesor del presidente Enrique Peña Nieto, será un proceso como nunca antes visto. Como se retiró la candidata Margarita Zavala, exmiembro del Partido Acción Nacional, o PAN, ahora solo nos quedan 4 candidatos. José Antonio Meade, postulado por la coalición Todos por México, formada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido Nueva Alianza, PANAL, y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM. Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, creada por los partidos de la Revolución Democrática, el Movimiento Ciudadano y el PAN. El candidato debería ser el niño que canta Movimiento Naranja, no este que parece Chicken Little. También contiende Andrés Manuel López Obrador, el famosísimo PG, de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el Partido del Trabajo, PT, y el Encuentro Social, PES. Y el último, pero no el menos importante, o bueno, sí es el menos importante porque está hasta el fondo en las encuestas, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, que no forma parte de ninguna coalición con nombre inspirador, sino que es un candidato independiente. Este 1 de julio, aparte de elegir el presidente, los mexicanos mayores de edad votarán por candidatos a gobernadores, un jefe de gobierno, alcaldes, concejales, regidores, juntas municipales, sindicaturas, senadores y diputados locales y federales. Según el Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE, hay 18.311 puestos públicos en disputa, la primera vez que se eligen tantos de una sola vez. Se calcula que la lista nominal de electores es de 89 millones de personas, el más alto en toda la historia de nuestro país. Desde octubre pasado, cuando empezó el periodo electoral, y hasta el 1 de julio, se estima que se difundirán aproximadamente 60 millones de mensajes de los candidatos en la radio y en la televisión. Todo esto de escoger al sucesor de Peña cuesta dinero, y cuesta mucho. Según el INE, el dinero para financiar a los partidos políticos, la organización de los comicios y el gasto de las autoridades electorales será de casi 33 mil millones de pesos, unos 1.800 millones de dólares, sin contar el gasto que realicen los candidatos con financiamientos privados. O sea que este alboroto va a salir muy caro. En la actual contienda presidencial, el nombre que más se repite en medios de comunicación y redes sociales es Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, un sondeo realizado por la GLAC Pulso en la red del periódico El Financiero se dice que entre el 17 y 23 de marzo pasados, el PG tuvo casi 690.000 referencias en internet. De los 4 candidatos presidenciales es el que más se menciona en redes sociales y el que encabeza casi todas las encuestas. Al parecer decirle Ricky Riquín Canallín a alguien aumenta mucho tu popularidad. No es la primera vez que López Obrador encabeza sondeos electorales. En la campaña presidencial de 2006 arrancó como favorito, pero oficialmente perdió la contienda. Ahora, analistas políticos como Sergio Sarmiento ven un escenario distinto. Si no comete errores, tiene segura la presidencia, pues no lo rebasarán sus contrincantes, dijo al diario Reforma. Una ventaja del candidato en esta contienda es que algunos de sus antiguos adversarios están con él en su equipo, y además mantiene una nueva actitud. Ahora es hippie y se aleja de controversias. La primera es mentira, pero sí afirma que su mensaje es de amor y de paz. Un tema tabú en México, desde que se prohibió en 1933 después del porfiriato, regresa en los actuales comicios. Se trata de la reelección, que durante décadas se mantuvo fuera de la discusión política, hasta que en 2014 cambiaron las leyes electorales. En este año se permite que alcaldes, diputados y senadores contiendan en la campaña para ocupar de nuevo su mismo puesto. Son, por ahora, los únicos autorizados para hacerlo.
pero a diferencia de algunos lugares como en Estados Unidos, donde los legisladores pueden reelegirse durante décadas, en México solo se permite que lo hagan por 12 años máximo. Durante 66 años, la única forma de participar en una elección era con el respaldo de un partido político. Los candidatos independientes fueron prohibidos en 1946 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Desde entonces hubo algunos intentos de ciudadanos por contender en los comicios, pero sus esfuerzos fueron decretados ilegales. La llave que abrió el candado fue la reforma electoral de 2012. En ese año se registraron 48 personas como candidatos independientes a la presidencia del país. Para poder ser candidatos debían conseguir el apoyo de al menos 866.593 personas con derecho a voto, y para registrar quienes los apoyaban, escaneaban las credenciales del elector con una aplicación del INE. Al final, solo 3 candidatos lograron llegar a la meta, pues entregaron casi el doble del respaldo necesario. El gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, el ex senador Armando Ríos Peter, el Jaguar, y Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Los 3, por cierto, fueron miembros de partidos políticos antes de presentarse como independientes. Pero los 2 primeros quedaron descalificados. El INE rechazó la mayor parte de los apoyos del Bronco y el Jaguar, porque resultaron falsos. Y aunque la esposa de Calderón se le rechazó por irregulares el 45% de sus apoyos, los que le quedaron fueron apenas suficientes para validar su registro. La decisión del INE fue controversial. Muchas personas, como la activista María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, pidieron descalificar a la candidata. Pero eso no pasó. Al final, Margarita no fue descalificada, pero de todas maneras, ella sola decidió renunciar. El Bronco consiguió los apoyos suficientes y está participando. Y el Jaguar, ni siquiera vale la pena usar tiempo del video en él. Él no logró mucho. Los 12 millones de jóvenes que votaron por primera vez este 1 de julio pueden definir el destino de nuestro país. De acuerdo con especialistas, su participación puede ser fundamental, no solo por el número que representan, sino porque la mayoría no tiene una preferencia política específica. Según académicos como Macarita Elizondo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM, es en esta parte de la población donde los partidos y autoridades electorales deben concentrar su atención. Y un elemento adicional, la mayoría de estos votantes primerizos pueden estar ajenos a las descalificaciones entre candidatos. Un ejemplo es la acusación contra López Obrador de que si gana los comicios, aplicaría un gobierno similar al del polémico expresidente Luis Echeverría, que gobernó de 1970 a 1976. En ese periodo, el país padeció el inicio de una grave crisis política que se empezó a superar 2 décadas después. Pero a los jóvenes el nombre del exmandatario no les dice nada, afirman analistas como Ana Paula Ordorica. Y tiene razón, si me preguntan a mí, a ese no lo conocen ni en su casa. Acusar con que López Obrador implica el regreso de Echeverría es hablar sobre algo que no comprenden estos electores, escribió esta misma señora en el diario El Universal. Los candidatos presidenciales, entonces, necesitan que el sufragio de estos jóvenes sea a favor de ellos para inclinar a su favor la balanza electoral. Lo que dije en este video no fueron inventos míos, fue información sacada de las siguientes fuentes. Para que no piensen que me lo saqué de la manga. En conclusión, todos los políticos son inaceptables, gracias. Ya en serio, en conclusión, estas elecciones marcarán la historia. Todos los candidatos tienen alguna acusación de corrupción y las encuestas han perdido mucha credibilidad últimamente, por lo que escoger por quién votar es algo muy complicado, pero aún así, es posible tomar la decisión correcta. Los invito a investigar a fondo sus opciones y tener un criterio objetivo. Gracias por ver este magnífico, didáctico e informativo video. Buenas noches.